En el presente capítulo vamos a desarrollar el tema de productos notables, empezando con el ejercicio en donde nos pide calcular el valor de la siguiente expresión. Para este tipo de ejercicios lo que haríamos primero es ordenar los valores de manera ascendente, vale decir, empezaría entonces con la raíz octava y el primer valor, vale decir, el valor más pequeño de todas estas expresiones pues sería el valor de 3. El 3 está multiplicado por el que le sigue, que sería 2 al cuadrado más el valor de 1. Todo esto multiplicado por el valor de 2 a la 4 más el valor de 1 por el valor de 2 elevado a la 8 más el valor del 1 y finalmente sería más el valor de 1. Siempre el valor numérico independiente, que es 1, se va a ir al final. Ahora, nos damos cuenta que en lo que es las bases, que son en este caso una potencia de base 2, el exponente va siempre el doble. Vale decir 2, luego 4 el doble sería 8. Cada vez que nosotros tengamos un ejercicio de este tipo, eso me da a entender que debo de aplicar lo que sería diferencia de cuadrados. Para ello recuerdo la fórmula de lo que es diferencia de cuadrados. ¿Cuándo voy a aplicar diferencia de cuadrados? Cuando tendría el producto de dos factores que están sumados por la diferencia de esos mismos factores. Vale decir, cada vez que yo tenga un valor de A más B o cualquier valor sumado por el producto de la diferencia de los mismos, es ahí cuando yo debo de aplicar diferencia de cuadrados. Y la diferencia de cuadrados dice que voy a coger el primer factor de cualquier paréntesis, vale decir el A. Ese A lo voy a elevar al cuadrado y siempre le voy a restar el valor de B pero elevado al cuadrado. Repito entonces, la diferencia de cuadrados se va a aplicar cuando tengo el producto de dos factores que están sumados por la diferencia de los mismos factores. Entonces, pero para ello también tendría que darle forma al primer factor. Entonces, como ya me he dado cuenta que todas las bases son 2, entonces el valor de 3 debe de aparecer una base 2. Y lo que haría simplemente es darle forma, lo que haría es 2 elevado al cuadrado. Entonces en esta parte haría 2 elevado al cuadrado, pero debería restarle 1. ¿Por qué resto 1? Porque si nos damos cuenta, 2 al cuadrado me genera un resultado equivalente a 4, pero restado menos 1 sería el valor de 3. Ahora lo que voy a hacer es bajar el siguiente factor, que es el valor de 2 al cuadrado, pero en este caso sumado más el valor de 1. Ahora analizamos que hay una diferencia por el producto de la suma de los mismos factores. No importa si primero está en diferencia y luego está en suma, porque recordemos que el producto al final va a ser el mismo. Entonces, como yo tengo la diferencia de dos factores multiplicados por la suma, entonces en esa parte voy a aplicar diferencia de cuadrados. Recordemos que la diferencia de cuadrados es el primer factor al cuadrado menos el segundo factor al cuadrado. Para este caso el primer factor es 2 al cuadrado, pero ese 2 que está elevado al cuadrado, lo que tendría que hacer es elevarlo al cuadrado. Pero recordemos en esta parte, cuando yo tengo una potencia de exponente, lo que voy a hacer es multiplicar los exponentes. Por ejemplo, cuando yo tengo una expresión de 2 a la 2 y todo ese factor elevado a la 4, voy a copiar la misma base 2 y multiplicaría los exponentes. 2 por 4 sería el valor de 8. Eso voy a aplicar cuando yo tengo una potencia de potencia. ¿Correcto? Entonces, de acuerdo a lo explicado, aquí sería, recuerden, el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. El primero ya hemos dicho que es 2 al cuadrado, pero lo elevo al cuadrado, entonces el exponente final ya no sería 2, sino sería el valor de 4. Entonces acá sería el valor de 4
pero lo voy a restar menos el valor del segundo al cuadrado, pero 1 al cuadrado sigue siendo el mismo valor. Ahora, nuevamente lo que haría es bajar el siguiente factor. Yo ya he tomado como primer factor que a bajar sería 2 al cuadrado más 1. Ahora, el siguiente factor a tomar sería el valor de 2 a la cuarta más 1. Entonces, operando con ese factor que voy a bajar, que sería 2 a la 4 más el valor de 1. Ahora, en esa parte del desarrollo del problema, nuevamente me da a entender que voy a aplicar diferencia de cuadrados. Entonces voy a decir 2 a la 4, que es el primero, pero elevado al cuadrado, sería en ese caso la base 2, pero el valor de 4 por 2 sería el valor de 8. Ahora, el signo siempre va a ser menos. El segundo, que es el valor de 1, pero elevado al cuadrado, me genera un resultado equivalente a 1. Ahora, si yo ya operé y el resultado me da 2 a la 8 menos 1, el siguiente factor que voy a bajar, pues en este caso vendría a ser el valor de 2 a la 8 sumado más 1. Ese sería el siguiente factor que voy a operar. Entonces aquí sería el valor de 2 a la 8 sumado más el valor de 1. Y finalmente voy a aplicar la diferencia de cuadrados nuevamente. Entonces, al aplicar la diferencia de cuadrados sería el primer factor al cuadrado. Y en este caso el primer factor es 2 a la 8. Pero al cuadrado me genera un resultado equivalente de 2 elevado a la 16. ¿Por qué? Porque decíamos que 8 multiplicado por 2 sería igual a 16. El siguiente factor sería menos 1, pero elevado al cuadrado, pues me genera un resultado equivalente a 1 nuevamente. Ahora, y por último, lo que haría es bajar el término más 1. Entonces, bajaría ese término a sumar, entonces sería de esta forma. Ahora, nos damos cuenta que el valor de 1 y 1 ambos son factores iguales, pero de signos diferentes. Lo que haríamos estos factores pues es eliminarlos. Y lo que me queda solamente sería en este caso la raíz octava, pero solamente del 2 a la 16, porque todos los factores ya se han operado. Entonces, para este caso, iría en esta parte, va a ser entonces, decíamos, es la raíz octava, pero del valor de 2 elevado a la 16. Ahora, nos damos cuenta que entre el índice de raíz, que es 8, y el exponente, que es 16, hay elemento en común. Vale decir, yo le podría sacar fácilmente en esta parte octava, que sería 1, y acá sería octava el valor de 2. Lo que me quedaría sería 2 elevado al cuadrado, pero 2 al cuadrado, yo sé que es una potencia, cuyo resultado sería igual al valor de 4. Entonces, eso sería la solución del primer ejercicio de este tema. Ahora, vayamos al siguiente ejercicio, el valor de la expresión que tenemos a continuación. Me dicen o me piden calcular el valor de P, que está detallado por esta condición, pero además de ello me dice que el valor de A más B más C es igual a 0, y también que el producto de las tres variables es igual a 5. Vale decir, el valor de A por B por C me dice que es igual al valor de 5. Ahora, lo que voy a hacer es trabajar en la primera parte con los factores que están dentro del paréntesis. Vale decir, voy a trabajar con el valor de A más B, con el valor de B más C y el valor de A más C. Esos factores los voy a obtener, pero en este caso, de esta igualdad, de donde me dan que el valor de A más el valor de B más el valor de C es igual a 0. Entonces, yo en el primer paréntesis tengo que el valor de A más el valor de B debo de calcular, pero despejando aquí en esta ecuación. Entonces yo voy a despejar en la primera parte, voy a despejar entonces el valor de A más el valor de B. El valor de C, que está con signo positivo, pues pasaría al otro lado con el valor de signo negativo, o sea, sería menos el valor de C. Y lo mismo de esta misma ecuación, voy a despejar el valor de B más A. Entonces, recuerden que la parte de despejar significa dejar de un lado las variables que yo necesito.
que para este caso es el valor de B más el valor de C. Esas son las variables que nosotros necesitamos. Entonces, si yo quiero el B más C, el valor de la va a pasar también a restar, ya que está sumando. Entonces acá me quedaría menos el valor de A. Y lo mismo haría con el valor de A más C, despejando nuevamente de la ecuación que tengo por dato. Entonces, al despejar ese valor, me va a quedar entonces que el valor de la A más el valor de C, en este caso, debería de ser igual a menos el valor de B. Porque el más B está sumando, pasa obviamente al otro lado a restar. Ahora, lo que haría en el siguiente paso es reemplazar. Ya, entonces voy a reemplazar ahora en el valor de P. Reemplazando entonces por esta parte, el valor de P me va a quedar igual a el AB se va a copiar como está. Sin embargo, el paréntesis que voy a reemplazar es el A más B, pero el A más B yo ya sé que vale menos el valor de C. Entonces, reemplazando me va a quedar, lo voy a colocar aquí paréntesis porque el valor de C es negativo, menos el valor de C, pero elevado a la 4. Ahora voy a sumar más la siguiente expresión que sería el valor de BC. En esta parte sería el valor de BC, pero multiplicado todo esto por el valor de B más C. Y el B más C yo he despejado que es menos A. Pero ese menos A sería elevado a la cuarta. Ahora más la siguiente expresión. Ahora entonces reemplazando el siguiente valor, que sería en este caso el valor de AC, que sería el último factor, entonces AC pero multiplicado por el valor de A más C, pero el valor de A más C recordemos que ya hemos despejado en la primera parte, que es equivalente a menos B, pero ese valor de menos B lo voy a elevar nuevamente a la cuarta. Nuevamente a la cuarta, pues porque así me da el factor. Ahora, nosotros recordamos que el valor de menos C, que es una potencia y está elevado al valor de 4, que en este caso el exponente es un valor par. Ahora entonces voy a reducir el valor de P. En esta parte el valor de P me va a quedar igual al valor de AB multiplicado por el valor de C, pero este valor de C sería elevado a la cuarta. Recordemos, en esta parte si la base es negativa pero el exponente es par, el resultado siempre va a ser positivo. Entonces, de acuerdo a ello, voy a decir que el siguiente factor sería el valor de BC, pero por el valor de A elevado a la cuarta, ¿correcto? Y el último factor sería el valor de AC por el valor de B, pero elevado nuevamente a la cuarta. Ahora, lo que haría es lo siguiente. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Del producto de los tres valores, que es el ABC, que es igual a 5, de ese producto de los tres valores voy a despejar ahora estas partes. Despejo el AB, despejo el BC y voy a despejar el AC. Una vez despejado, lo que haría pues es reemplazarlo, ¿correcto? Entonces, voy a despejar. Si yo quiero en la primera parte encontrar el AB, pues voy a decir entonces, yo sé que el producto nuevamente es del A por B por C 5, pero yo quiero en la primera parte despejar el valor de A por B. Eso significa que el valor de C que está multiplicando pasaría a dividir. Entonces el resultado sería el valor de 5 sobre el valor de C. Del mismo modo voy a despejar el segundo factor resaltado, que en este caso sería el valor de BC. Entonces el A es el que pasa a dividir al 5. Entonces acá sería el valor de 5 sobre el valor de A. Y finalmente lo que voy a hacer es despejar, en este caso, el valor de AC. El valor de AC despejado de esta ecuación sería entonces al valor de 5, pero dividido entre el valor de B. Ahora, esos valores ya encontrados los reemplazo nuevamente en el valor de P. Ahora, si reemplazo en el valor de P, pues P va a ser igual a el valor de A, B ya lo tengo. El AB vale el valor de 5,
dividido entre el valor de C, pero todo esto multiplicado por el valor de C, pero a la cuarta, más el valor de BC, que me queda el valor de BC, es 5 sobre el valor de A en este caso, pero nuevamente multiplicado por A elevado a la cuarta, más el valor de AC, que sería el valor de 5 sobre el valor de B, pero nuevamente multiplicado por el valor de B elevado a la 4, ¿correcto? Listo. Ahora, recordemos para esta parte del ejercicio, la continuación, lo que es un cociente de bases iguales. ¿Qué sucede en la propiedad de un cociente de bases iguales? Un cociente de bases iguales vale decir cuando yo tengo una base a elevado a un exponente m o a un exponente cualesquiera, y aquí nuevamente la base tiene que ser a elevado a un exponente n, por ejemplo. Sucede que debo de copiar siempre la misma base, para este caso el a, y los exponentes se diferencian. El exponente de arriba, que es m, sería a ese exponente restarlo el exponente de abajo, que sería el valor de n. Eso entonces se aplica para un cociente de bases iguales. Es decir, si aquí el exponente está sumando, pues pasaría a restar. Ahora, ¿qué pasaría si está restando? Pues pasaría a sumar. Sería lo contrario. Ahora, entonces, de acuerdo a esta explicación, continuamos con el desarrollo del ejercicio. ¿Y dónde voy a aplicar un cociente de bases iguales? A ver, nos damos cuenta que acá el C a la 1 y arriba es C a la 4. Ahí es donde voy a aplicar la diferencia de exponentes. Si arriba es 4, obviamente abajo el exponente sobreentiende que es 1. Entonces, haciendo diferencia de exponentes, me va a quedar el valor de P va a ser multiplicado por el valor de 5, pero sin embargo el C ya estaría elevado solamente a la 3. Porque el 1 pasa a restar a 4, pues entonces me quedaría solamente el valor de 3. Más en esta parte, el 5 lo voy a copiar nuevamente el mismo. El valor de la quedaría como exponente 3. Porque nuevamente 1 pasa a restar al 4, pues me quedaría 3. Más en esta parte, copio el valor numérico 5 y me quedaría b elevado al cubo. Ahora, nos damos cuenta que en todos los factores donde está representado por el valor de p hay un factor común. Para este caso nos damos cuenta que el factor común es el valor de 5. Entonces, como ese valor es el mismo, es el común, lo que debo de hacerlo es factorizar. Entonces voy a decir que el valor de p sería igual factorizado 5. Ahora, yo lo podría ordenar, si deseo, las variables que están elevado al cubo. Podría ser primera variable a al cubo, segunda variable b elevado al cubo, más la tercera variable, que sería el valor de c al cubo. Eso lo ordeno para que se vea más cómodo y más claro el ejercicio. Claro que el orden de los factores no va a alterar el resultado. Eso ya es bien sabido. Ahora, ¿de dónde es que encuentro el valor de a cubo más b cubo más c cubo para poder reemplazarlo? Hay una condición que en este caso de la que me voy a apoyar es de esta condición de aquí, que es el valor de a más b más c. Todo ello es igual a 0. Cuando se cumple esa condición, me dice el teorema, cuando yo tengo que el a más b más c es igual a 0, se cumple que el valor de a al cubo más el valor de b al cubo más el valor de c al cubo, eso siempre va a ser igual a 3 veces el valor de ab, c. Siempre se va a cumplir eso, ojo, pero la condición que se cumple de la suma de factores cada uno elevado al cubo, que es igual a 3 veces ABC, eso es cuando sucede que el valor de a más b más c es igual a 0. Por eso es que sucede esa condición. Ahora entonces voy a reemplazar el valor de los factores elevado al cubo, por tanto me quedaría el valor de p, que sería 5, por, ya sé que toda esta suma de valores elevado al cubo equivale pues a 3 veces el valor de a, bc, ¿correcto? Entonces, ahora, desdoblando un poquito más, pues me quedaría 5 por 3, es el valor de 15 veces ABC. Ahora, nos damos cuenta que tendríamos que reemplazar
para este caso el valor de ABC. Pero ese ABC ya lo tengo por dato. Que ese ABC me dicen a mí por dato que vale 5. Entonces, en vez de ABC, lo vamos a reemplazar por el valor de 5. Entonces, lo que me va a quedar en esta parte sería el valor de 15 multiplicado por el valor de 5. Y este producto genera un resultado, a 5 por 5 es 25, 5 por 1 es 5 y 2 sería 75. Ese sería entonces el desarrollo de ese ejercicio. Con el desarrollo del siguiente ejercicio, nos damos cuenta que en los dos primeros factores de los dos paréntesis son los mismos factores. Miren, raíz cuadrada de 5 y acá es 1, raíz cuadrada de 5 y acá es 1. En el primer paréntesis se está sumando y en el segundo se está restando. Eso me da a entender claramente que debo de aplicar una diferencia de cuadrados. Correcto, entonces voy a aplicar diferencia de cuadrados. Voy a repetir, la diferencia de cuadrados se aplica cuando hay dos factores que están sumados, multiplicado por los mismos factores, pero ya en diferencia. Entonces, aplico la diferencia de cuadrados, pues sabemos que la diferencia de cuadrados es coger el primer factor. Y en este caso el primer factor es la raíz cuadrada de 5. Pero lo voy a elevar al cuadrado. El signo siempre va a ser menos. El segundo factor al cuadrado, pero el segundo es 1 elevado al cuadrado, sigue siendo 1. Correcto, ese valor sigue siendo 1. Lo mismo va a suceder con los siguientes paréntesis. Vale decir, el raíz de 7 más 1 son dos factores y justamente hay raíz de 7 pero 1. En este caso restado. Entonces, nuevamente aquí voy a aplicar lo que es diferencia de cuadrados. Entonces, al aplicar diferencia de cuadrados sería, obviamente este signo de acá es más, ese signo no cambia para nada, sigue siendo el mismo. Cogería entonces el primer factor que es la raíz cuadrada de 7. Lo voy a elevar a ¿quién? Al cuadrado. Menos el valor de 1 elevado al cuadrado. Ahora, el siguiente factor que me queda sería en este caso menos 1. Ese menos 1 solamente lo voy a bajar. No hay forma de operar aún con ese menos 1. Ahora, ¿qué sucede cuando yo tengo un índice de raíz igual que el exponente? Porque sabemos que el índice de raíz es 2. Este índice de raíz con este exponente se simplifica. Lo mismo sucede en esta expresión. Raíz cuadrada y el índice 2 se elimina. Ahora lo que me va a quedar es el siguiente factor. Acá simplemente sería el valor de 5 menos el valor del 1. En este caso más el valor de 7. Y acá menos 1 al cuadrado. No había necesidad, ¿cierto?, de ponerlo, de expresarlo así porque ya sabemos que es 1. Y acá sería menos el valor de 1. Entonces diría pues 5 menos 1, eso es 4, ¿verdad? 4 más 7 sería 11. 11 menos 1 sería 10 y 10 nuevamente menos 1 sería 9. Pero ojo, yo aún no he trabajado lo que es la raíz cuadrada. Entonces lo que me quedaría en esta parte sería el valor de E, que va a ser igual a la raíz cuadrada del valor equivalente a todo el resultado de estos números que me dio como valor 9. Entonces, la raíz cuadrada sabemos que es más menos 3, ¿verdad? Pero en este caso yo voy a considerar el valor de 3 positivo. Entonces, eso sería el desarrollo de este ejercicio. Ahora, en el siguiente ejercicio me piden reducir la raíz cuadrada de todo lo que está dentro del radical, ¿no? Recordemos además que las partes de una raíz es índice y la parte de dentro de la raíz se llama radicando, ¿no? Listo. Lo primero que debo de hacer es ordenar convenientemente la diferencia de 2 a 2. Pero recordemos que primero tiene que estar el valor positivo y luego el valor negativo. Es decir, me dejo entender con un valor numérico. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero una diferencia del valor de, suponiendo menos 13, con el valor más 15, para que se vea más cómodo? Entonces yo primero tendría que poner, ¿no?, el valor positivo primero y luego tendría que restar el menos 13. Y ahí el resultado se ve más cómodo de operar. Entonces ahí la diferencia sabemos que es 2. Eso es lo que voy a hacer en la primera parte entonces del desarrollo de este ejercicio. Ordenarlo de manera conveniente. En este caso, miren, entre estos dos factores ya me doy cuenta que está ordenado y ya está la diferencia. Entonces los de ahí solamente lo dejo ahí. No hay nada que copiar en esta parte. Los dejo ahí nada más. Ahora, sin embargo, en los siguientes factores sí hay que ordenarlos.
Entonces, ¿cómo los ordeno? Pues ya les dije, el mayor menos el menor. Entonces, acá me va a quedar el valor del x más 4, pero esto elevado al cuadrado. Ahora, la diferencia de el valor de x más el valor de 3, pero todo esto elevado al cuadrado. Ahora, si nos damos cuenta, en ambos factores están elevado al cuadrado. Y ahí lo que haría es aplicar diferencia de cuadrados. En ambos factores, diferencia de cuadrados. Ahora, es como decirles, ¿no? Lo voy a copiar la fórmula acá para que nos demos cuenta mejor aún. La diferencia de cuadrados será lo siguiente. Era el valor de A más el valor de B multiplicado por el valor de A menos el valor de B. Todo eso me arrojaba un resultado de A al cuadrado menos el valor de B, ¿no es cierto? Recordando. Ahora, yo les decía, ¿no? No hay necesidad o no hay una regla que me diga, pues primero se suma y luego se resta. No, podría ser primero la suma, luego la resta, o primero también la resta y luego la suma. Eso no cambia el resultado. Ahora, entonces, solo que en esta parte nos damos cuenta, si yo tengo de lo de acá regresar a lo de acá. Entonces, lo que voy a hacer, o mejor lo que haría en esta parte es darle una variable. Ya para que nos entendamos mejor. Le voy a dar una variable. Para ello voy a borrar la línea de color rojo. Para que nos entendamos mejor. Primero, voy por partes. Desarrollo primero esta expresión. ¿Ya? Yo voy a asumir que todo este factor de acá sea un valor de A. Y todo este factor de acá pues sea un valor de B. Aplico diferencia de cuadrados en esa primera parte. Entonces la diferencia de cuadrados me dice lo siguiente. Que primero se suman los valores y luego se restan. Entonces, ¿cuáles son los valores que voy a sumar? El A más B. Pero para este caso, el A es el X más 1. ¿Con quién lo voy a sumar? Con el valor de B. ¿Pero quién viene a ser el valor de B? Viene a ser el valor de X más el valor de 2. ¿Correcto? Eso es la primera parte. Eso es la suma. Ahora sería la resta de los valores. Entonces, el primer valor sería el A. Pero el A representa nuevamente el X más 1. Ahora, le voy a restar, coloco la resta. Ahora, teniendo en cuenta que cuando hay un signo menos y voy a restar varios factores, por favor no se olviden de considerar el paréntesis. ¿Quién le voy a restar? El B, pero el B ¿quién es? El valor de X más 2. Cierro paréntesis y a la vez también cierro paréntesis en esta parte. Ahora, si nosotros lo reducimos, pues al reducirlo me va a quedar X más X son términos semejantes, pues sería el valor de 2X. Y más 1 más 2 sería el valor de más 3. Ahora, en la siguiente expresión, pues aún tendría que desaparecer este paréntesis, pero aplicando lo que es ley de signos con este menos y con todos los factores que están dentro del paréntesis. Por ende, entonces me va a quedar el valor de X más 1. Y aquí menos por más, pues sería menos el valor de X. Y menos por más sería menos el valor de 2. Ahora, yo me puedo dar cuenta que en este caso, este más X y este menos X se cancelan porque son dos valores iguales pero de signos diferentes. Ahora, lo que voy a hacer es reducir los factores al máximo. Para ello me va a quedar 2X más el valor de 3 y acá sería más 1. Y menos 2 me haría un resultado de menos 1. Recordando además que son factores de signos diferentes. ¿Qué sucede cuando yo tengo la operación de dos factores con signos diferentes? Es copiar el signo del número mayor. En este caso el mayor es 2, el signo es menos. Y luego resto el mayor menos el menor. 2 menos 1 me daría 1. Eso sería entonces el desarrollo de la primera parte. Es decir, aún más, aquí podría aplicar la distributiva de una vez. Aplicando la distributiva, pues sería menos 1 multiplicado por 2x. Me va a quedar el valor de menos 2x. Y más por menos me daría menos el producto de 3 por 1, pues sería el valor de 3. Desarrollar esta siguiente parte. Nuevamente podría hacer yo un cambio de variable. Podría decirle nuevamente que el valor de x más 4 sea un valor de A. Y el valor de x más 3 sea un valor de B. Aplico nuevamente diferencia de cuadrado. Recordemos que tenemos esta expresión y debo regresar a lo anterior. Y es la suma de los dos factores por el producto de la diferencia de los mismos.
Entonces, primero voy a sumar el a más b, el a más el valor de b, pero el valor del a vale el valor de x más 4. Lo voy a sumar con ¿quién? Con el valor de x más 3. Correcto. Esa suma lo voy a multiplicar por la diferencia. Y la diferencia sería x más 4, que es el valor de la x más el valor de 4, menos, haría un paréntesis. El segundo factor sería el b, que sería en este caso el valor de x más el valor de 3. Cierro paréntesis y a la vez también cierro paréntesis. Ahora voy a reducir al máximo todos estos factores. Vale decir, el x con el x lo agrupo porque son semejantes. Me daría el resultado 2x. Y 4 más 3 sería el valor de 7. Correcto. Luego sería el valor de x más 4. No puede efectuar porque aún hay un paréntesis aquí. Voy a eliminar el paréntesis haciendo ley distributiva con el menos. Menos por más me da menos x. Y menos por más nuevamente me da menos 3. Ahora entonces lo que me va a quedar sería el valor de 2x más el valor de 7. Todo esto multiplicado con... Ahora miren, nos damos cuenta que las x se van a eliminar nuevamente. Porque es positivo y acá es negativo, se cancelan. Y 4 menos 3 me va a quedar 1. Claro que es ilógico colocarlo en 1, ¿no? Pero lo voy a colocar ahí. Ahora 1 multiplicado por esta cantidad, pues esta cantidad sigue siendo la misma. 2x más el valor de 7. Ahora, lo que haría reemplazaría la raíz cuadrada. Reemplazo la raíz cuadrada entonces. Sería la raíz cuadrada. El resultado de toda esta expresión me ha salido que es menos 2 veces el valor de x menos 3. Y luego sería más, ¿no? El resultado de la siguiente expresión es 2x más el valor de 7. A toda esta expresión le tendría que sacar la raíz cuadrada. Ahora nos damos cuenta que los factores que tienen variable es menos 2x y más 2x. Son iguales y de signos diferentes, pues lo elimino. Ahora lo que me quedaría es simplemente la raíz cuadrada del valor de ¿quién? De 7 restado menos 3, que sería igual a 4. Y nuevamente la raíz cuadrada de 4 es más menos 2. Yo voy a considerar el valor positivo, que sería en este caso 2 la respuesta.